Estudiantes de grado décimo, espero que estén todos muy bien en sus casas. Este video seguimos en el descubrimiento del señor Newton, las leyes fundamentales de él. Entonces, antes de empezar en la dinámica de la segunda ley y explicarla, vamos a entender o a retroalimentar la primera ley de Newton que vimos en el primer periodo. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el primer periodo la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y esas dos características son importantes porque el cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante. Entonces acuérdense que la fuerza neta que hacíamos en la sumatoria siempre nos daba igual a cero. En la segunda ley de Newton se llama la ley fundamental de la dinámica. Esta nos define de la siguiente manera. Cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la misma del cuerpo. ¿Qué nos está haciendo acá? Si uno mira acá esta gráfica, aparece un fuerza versus aceleración. O sea que está directamente proporcional, o sea que es una forma creciente, o sea es constante la gráfica para que se actúe de esa manera. La ecuación principal acá, o sea, la fuerza neta va a ser ahora igual a la masa por aceleración. Entonces un ejemplo uno rápidamente para entender la segunda ley de Newton. Si uno tiene, digamos, una piedra pequeña y una piedra grande, usted la lanzan en determinado tiempo, uno va a saber que la piedra pequeña es la que va a llegar con más aceleración. Entonces eso pasa con lo mismo la segunda ley de Newton. En este punto uno dice, tienen que recordar lo siguiente. Recuerden que la masa se mide siempre en kilogramos por el Sistema Internacional de Unidades. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. De la ecuación que ya había dicho que siempre va a ser la segunda ley de Newton, fuerza neta es igual a la masa por aceleración, se pueden despejar dos variables. Primero le pueden pedir que calcule la masa o la aceleración. Y en este punto acá les hago el despejar la ecuación de la siguiente manera. Entonces masa igual va a ser a la fuerza neta que tenemos acá y la aceleración que está multiplicando la vamos a pasar a dividir. Y en lo mismo pasaría con la aceleración, va a ser igual a la fuerza neta, esto que está multiplicando pasa a dividir sobre la masa. Entonces, a partir de esas ecuaciones yo les planteo dos ejemplos para que tengan presente cómo en un futuro les pueden pedir un ejercicio de esta manera o que vamos a empezar a trabajar en la guía de ejercicios nosotros también. Entonces dice un ejemplo, una fuerza le proporciona a la masa 2,5 kilogramos, una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la magnitud de dicha fuerza en newtons. Entonces, lo que siempre les he dicho, para que puedan trabajar en física y se entienda de la mejor manera, siempre sacamos los datos que nos brinda el ejercicio. Entonces, en esta oportunidad tenemos una masa que nos dice acá de 2,5 kilogramos, una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado y estos signos de pregunta es lo que nos falta para calcular el ejercicio. O sea, en este caso nos están pidiendo la fuerza. Entonces, con la ecuación que nosotros ya tenemos, que acá les vuelvo a colocar la ecuación, fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues reemplazan los datos que ya les dieron en el ejercicio. Entonces, en este caso, la masa pues equivale a los 2,5 kilogramos y la aceleración a 1,2 metros segundo cuadrado. Entonces, esto si ustedes multiplican, hacen su operación ahí en su calculadora o como lo deseen, en este punto, si multiplicamos esto nos da 3 newton. ¿El newton de a dónde sale? Recuerden que desde la primera ley de Newton decíamos que kilogramo por metro segundo cuadrado siempre nos va a dar la unidad de newton. Entonces de ahí sale los 3 newton. Otro ejercicio que se coloca es qué aceleración adquirida un cuerpo de 0,5 kilogramos cuando él actúa a una fuerza de 20.000 newton. Vuelven a hacer lo mismo, sacan los datos. Entonces, en esta oportunidad, la masa es igual a 0,5 kilogramos, tienen una fuerza de 20.000 newton y les están pidiendo que calculen la aceleración, que en este caso sería nuestro incógnita, que vamos a hallar cuánto equivale la aceleración en este ejercicio. Entonces, de acuerdo a la ecuación, entonces aceleración va a ser igual a fuerza dividido en la masa. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que la fuerza equivale a 20.000 newton dividido en la masa que sería los 0,5 kilogramos. Si dividimos esto, nos da 40.000 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ustedes se preguntarán de dónde sale ese metro segundo cuadrado si tenemos es una unidad de newton y una unidad de kilogramos. Entonces recuerden lo que hicimos acá, nos retomamos otra vez acá. Si descomponemos la unidad del newton, va a ser igual a un kilogramo por metro segundo cuadrado. Y en este punto entonces uno que hace,
cancelamos kilogramo y la unidad ya nos queda en metros segundo cuadrado. Y estamos diciendo que la aceleración está perfecta a la unidad y estamos diciendo que el ejercicio equivale a 40.000 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es una explicación sencilla, igual de la fuerza neta ustedes pueden encontrar bastante también por la internet si quieren pues a profundizar un poco más en ejercicios, o si no, como les decía, en la guía también aparecen unos ejercicios especialmente para que ustedes pongan a conocimiento cómo va con el despejar ecuaciones de la fuerza neta. Entonces en este punto de la segunda ley de Newton aparece otra definición importante, y es importante también que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre peso y masa. Muchas veces las personas piensan que es la misma definición, pero para la física tiene su definición precisa. Entonces, en este caso, el peso, ¿cierto? Es una medida de la fuerza gravitacional. Entonces, ustedes ya desde la primera ley de Newton se acuerdan que yo siempre les hacía esto. La W significa peso en física, ¿cierto? En física siempre las fuerzas tienen un vector. ¿Y esto qué significa? Que va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces esto, la masa ya saben que se mide en kilogramos y la gravedad en metros segundo cuadrado. Si estas dos unidades las multiplicamos, esto nos tendrá que dar un newton, ¿sí? Y la masa, entonces la cantidad de materia de un objeto siempre es constante, o sea, es mirar esa cantidad de materia que tiene. Entonces el peso es 6 veces menor en la Luna que en la Tierra. Entonces uno que hace, la masa va a ser igual al peso dividido en la gravedad. Entonces la masa en qué unidad se conoce por el sistema internacional, en kilogramos. Siempre la masa nos va a dar por sistema en kilogramos. En este punto uno diría entonces, tienen que tener claro porque muchas de las experiencias que uno va, digamos si ustedes van al médico y le dicen, usted tiene un peso de tanto, ¿cierto? Esa es siempre la afirmación que usted le dice. Si uno mira este contexto, usted no tendría un peso, ¿sí? Tienes una masa porque la unidad le está dando en kilogramos. O sea que a partir de hoy usted ya sabe que usted no tiene un peso, sino tiene una masa por la unidad de kilogramos. Peso no, porque sería usted tiene 500 newton y usted no le dicen en el médico usted tiene 500 newton, sino tiene una masa de 50 kilogramos o dependiendo de cada una de su masa. Una experiencia de esto sería importante si ustedes cuentan en su casa con una báscula, sería interesante que ustedes se coloquen ahí, miren y calculen su masa y ustedes ya determinan cuánto es la masa que tiene uno en este momento. Entonces acá hay un ejemplo que les coloco, entonces para que siempre entiendan que el peso y la masa no es exactamente lo mismo. Entonces hay un astronauta que dice acá el peso se mide con una balanza de resorte, la masa se mide con una balanza. Entonces en este punto, si ustedes ya saben acá, esto es igual a la masa por la gravedad y en kilogramos es dividido. Entonces acá en esta parte miramos un ejercicio para que ustedes también sepan de lo que estamos haciendo. Entonces dice encontrar A, el peso de un bloque de 72 kilogramos, B, la masa de una persona cuyo peso es de 150 newton. Entonces los datos, volvemos y colocamos las ecuaciones. Entonces peso es igual a masa por gravedad y la masa peso dividido en gravedad. Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Entonces uno dice, peso es igual a 72 kilogramos por la gravedad de los 9,8 metros segundo cuadrado. Multiplicamos estos dos datos y nos da 705,6 newton. Entonces de dónde sale el newton, kilogramo por metro segundo cuadrado es igual a un newton. Y el B nos dice calcule la masa, entonces peso dividido en gravedad. El peso de la persona, 150 kilogramos dividido en los 9,8. Entonces si dividen esto les da 15,3 kilogramos. Acá les coloco en rojo donde cancelé metro segundo cuadrado y la unidad que me queda es en kilogramos. O sea que el ejercicio lo comprobamos y estamos bien. Peso, su unidad en newton y masa, su unidad en kilogramos. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de calcular estos ejercicios, que siempre tienen que tener presente que el peso les da en newton y la masa siempre les da en kilogramos. Hay otra parte que ustedes deben tener presente para poder empezar a operar ejercicios de la segunda ley de Newton. La fuerza de rozamiento es la misma fuerza de fricción que hablábamos desde el primer periodo. Entonces acá mire, les coloco una pequeña definición. Como lo hemos descrito, las superficies en general no son perfectas lisas, presentan una serie de rugosidad. Entonces en este punto una fuerza de rozamiento estático intenta mover un carro, este permanece inmóvil. La aceleración es igual a cero. Entonces yo creo que ustedes la mayoría han experimentado, intenten mover un carro una sola persona,
pues es difícil moverlo, ¿sí? Por el coeficiente de fricción que hay entre la superficie en este momento. Entonces acá coloco otro. Si dos personas empujan a la vez un carro, las fuerzas aplicadas es mayor, logran ponerlo en movimiento. La fuerza de rozamiento estático máximo es menor a 1. ¿Sí? Entonces acá les coloco la ecuación. Fricción va a ser ahora, esta es coeficiente cinético por la fuerza normal. Entonces sería más fácil mover un carro de dos personas que solamente uno. Entonces en ese punto el coeficiente está entre 0, que sería lo más liso posible, que vendría a ser un ejemplo claro, un vidrio, que es lo más liso, una superficie completamente lisa. Y 1 vendría a ser una superficie muy rugosa, entonces hablemos de una lija. Estaríamos hablando de esa manera. La fuerza de rozamiento cinético, entonces acá les coloco fuerza de rozamiento, se presenta cuando el objeto está en movimiento. Igual ustedes acá también está fricción, coeficiente cinético por la fuerza normal. Se descompone este carro acá por las fuerzas que ustedes ya saben desde la primera ley de Newton. Tiene una fuerza normal porque el carro está sobre una superficie, la fricción y el peso que ejerce el carro sobre la tierra. Entonces acá sí empezamos ahora sí a operar los ejercicios de la segunda ley de Newton. Entonces acá les coloco uno. Sobre una caja de masa de 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newton, que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, y este se desliza sobre una superficie plana. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,20. Determine la aceleración con la cual se mueve el objeto. Si uno lee este problema, lo único que aumenta o lo único que se diferencia de la primera ley de Newton es que acá ya hay un coeficiente cinético, y ese es el que estamos hablando en esta medida. ¿Cómo se opera? Es exactamente a la primera ley de Newton, sino que lo único que acá es que ya cambia, que la fuerza neta es masa por aceleración, y hay un coeficiente cinético. Entonces hacemos lo mismo que venimos trabajando, los datos los sacamos de esta manera, la masa 8 kilogramos, la fuerza de 80 newton, forma un ángulo de 30, ahora el coeficiente cinético va a ser de 0,20 y les pide que calculen la aceleración. Lo primero que realizamos, acuérdense que siempre les decía, es el diagrama de cuerpo libre, mirar qué fuerzas actúan dentro del mismo ejercicio. Entonces en este caso acá está fuerza normal, el peso, la fricción, la fuerza de acción, y entre la persona y la superficie se forma un ángulo de 30 grados. Después de eso vamos a descomponer las fuerzas que hacíamos las tablitas. Entonces en el eje X y en el eje Y. En el eje X porque colocamos fuerza de acción 80 newton por coseno de 30 y en el eje Y fuerza de acción 80 newton por seno de 30. Entonces acuérdense del triángulo que yo les explicaba en la primera ley de Newton. En este caso fuerza normal en X no tenemos, o sea que va a ser igual a 0. Y está la fuerza normal en el eje Y. Fricción en el eje X y en el eje Y va a valer 0. Peso no está en X, o sea va a valer 0. Y en el eje Y va a valer menos 78,4 porque está sobre el eje negativo. O sea que en la sumatoria en X la fuerza neta va a ser ahora igual a masa por aceleración y en Y va a ser igual a 0. Vamos a empezar entonces a operar de esa manera. Como ustedes le dicen que tiene un peso de 8 kilogramos, como ya anteriormente se les había explicado, ustedes ya saben, si tenemos la masa se multiplica por la gravedad, y en este caso 8 por 9,8 nos da 78,4 newton. De aquí sale el valor del peso, porque nos dan la masa. Entonces recuerden eso, si ustedes miraron la tabla anterior, no nos daban el peso, pero simplemente nos daban la masa y por eso multiplicábamos y aparece en forma negativa por el plano cartesiano. Descomponer la sumatoria en Y, vamos a mirar los datos que tenemos en Y. Entonces en este caso tenemos fuerza normal más, entre paréntesis porque tenemos menos el peso, más 40 newton es igual a 0. Entonces vamos a hallar la fuerza normal. Entonces acá operamos por ley de signos, más por menos, pues menos. Y en este caso nos aparece acá menos 40 newton, menos 78,4 newton. Operamos de esta manera la fuerza normal, entonces nos daría, operamos menos 40, menos 78,4, nos da menos 118,4 newton. Este sería el valor de la fuerza normal. Entonces ahora, ¿qué es lo nuevo para ustedes? Este coeficiente de fricción en X. Entonces la fricción es igual a coeficiente cinético por fuerza normal. Como ya tenemos en el ejercicio el coeficiente y acabamos de hallar la fuerza normal, se reemplazan y se multiplican.
Entonces en este caso menos fricción sería los 0,20 por el valor que nos dio acá la fuerza normal, 118,4 newton. Multiplican esos dos valores y les da menos 23,68 newton, o sea que ya tenemos el valor de la fricción. Y en ese punto ahora sí vamos a hacer el de la sumatoria en el eje X, 80 newton por coseno de 30. Entonces este valor sale de acá, 69,2 newton equivale a esto. Tenemos más menos la fricción va a ser igual ahora a la masa por aceleración, sumatoria de fuerzas. Entonces en este caso tenemos acá, vamos primero a reemplazar esto, o vamos a operar por ley de signos, más por menos pues menos, y en este caso tendríamos 23,68 newton es igual a la aceleración. Entonces como necesitamos es encontrar el valor de la aceleración, vamos a colocar en este caso 62,2 newton menos 23,68 dividido en la masa que nos da el ejercicio. Entonces hacemos esta operación y nos da la aceleración de 5,62 metros segundo cuadrado. Ese sería el proceso para empezar a encontrar la segunda ley de Newton. Igual lo único pues que se les recomienda es que pues miren ejercicios diferentes. Igual esta es una alternativa también que les va a ayudar para que entiendan como el paso a paso. Igual se les recomienda que lo hagan ustedes mismos, pues no se tomen directamente el ejercicio, sino que también lo practiquen para que ustedes sepan de dónde salen todos los valores. Espero que lo entiendan. Cualquier duda nos estaremos comunicando la próxima semana por la conferencia que se les va a hacer por virtual. Entonces espero pues si no entendieron alguna cosa estaremos ahí pendientes sobre el desarrollo de la misma. Igual la guía la tienen que desarrollar. Listo, muchísimas gracias y espero que les sirva mucho ese video.